vamos a pasar a la parte de lo que es ya el render final. Vamos a iniciar lo que es nuestro render final. Acuérdense lo que les había dicho. Tenemos que generar nuestro render, ¿ok? En 3D Max es el render setup. Lo abrimos con la tecla F10 o presionando el botoncito de la tetera con el engrane y nos va a abrir este cuadro. Ya indirectamente lo hemos estado abriendo en algunas ocasiones, que es este. ¿Ok? Y bueno, pues aquí tenemos diferentes cosas. Tenemos, desde aquí nos está indicando con qué motor de render vamos a estar renderizando, ¿no? Quicksilver, ART Render, Scanline Render, pues son los que por defecto vienen en 3D Max y son pues bastante feitos, son viejos ya motores de render. Arnold es el motor, ya es un muy buen motor de render, es muy dedicado al cine. Muchas cosas del cine que ven están hechas con Arnold. Pero bueno, finalmente nosotros tenemos aquí V-Ray. Si tuvieran instalado Corona, aparecería aquí listado, ¿okay? Aparecen dos versiones, V-Ray 6 y V-Ray 6 GPU. Por defecto vamos a estar usando aquí V-Ray 6, que trabaja sobre el CPU y la memoria RAM de su computadora, ¿okay? V-Ray GPU, pues, como su nombre lo indica, es para las tarjetas gráficas. Si su tarjeta gráfica lo soporta, pueden intentar hacerlo en V-Ray GPU. ¿Cuál es la ventaja de usar uno o el otro? Si su equipo lo soporta, el GPU puede ser más rápido, ¿ok? Pero puede que se le acabe el jugo a la tarjeta de video. Entonces, ¿cuál es la ventaja del V-Ray normal? Que como se basa en el procesador y la memoria RAM, pues mientras mientras su equipo esté bien ventilado, no se va a detener en el renderizado, ¿ok? Puede que se tarde más, pero nunca va a parar. Y el GPU puede que si la tarjeta de video no tiene un controlador actualizado, por algún motivo se le acabó la memoria RAM, para el render, ¿no? Entonces, puede llegar a ser más rápido, pero tiene esas desventajas. Ahorita los ejemplos van a ser con el normal, que usa el CPU y pues hasta que termina y pues ahí lo dejamos, ¿ok? Hay varias pestañas. La pestaña Common aparece siempre, no importa el motor de render que estén ocupando. Las demás pestañas en adelante cambiarán dependiendo del motor de render. La de Common siempre va a ser la misma. Estas van a cambiar dependiendo del motor de render que estén ocupando, ¿ok? Pero en la pestaña de Común, bueno, pues en este caso, como pueden ver, estamos renderizando una imagen solita, un single. Si tienen una animación, bueno, pues aquí configuran del frame 1 al frame X, pero pues generalmente pues vamos a hacer solamente imágenes estáticas, que es esto, ¿ok? En este dice área, ¿qué es lo que vas a renderizar? Bueno, pues lo que estás viendo en la cámara, eso es lo que vamos a renderizar. El tamaño, ya habíamos visto aquí el tamaño del render que vamos a hacer. Para efectos prácticos, ahorita lo habíamos puesto bajito, en este caso 480 por 640, que era un render vertical, o el tamaño que tengan ahorita. Este es el tamaño de la imagen que se va a generar. Ya cuando se va a hacer el render, la recomendación es que le pongan el candadito para que se loquee la proporción, o sea, esa proporción ya no va a cambiar. Entonces ustedes le pueden subir aquí, ¿no?, a 1000 y este se va a actualizar de manera automática, 2000 y este se va a actualizar de manera automática, pero nunca va a perder esa proporción, porque acuérdense que el tamaño de la imagen o la proporción de la imagen está dictaminada por este valor, ¿ok? Lo voy a desactivar y ponerle en vez de 640 también, y acuérdense que se hace cuadrado, ¿no? Voy a regresar a 480 y lo voy a poner un candadito. Entonces aquí yo podría ponerle ya 1500, por ejemplo, y es un render de 1500 por 2000 píxeles, ¿ok? Ya es una imagen más o menos de buen tamaño, o ya más grande, ¿no? 2000 por 2267, o como ustedes quieran, ¿ok? La voy a dejar ahorita en 1000 para que no sea un render muy grande, es un render de 1K, como le llamamos, 1K, son 1000 píxeles, como se le denomina.
Y entonces siempre ya que tengan la imagen definida, loquen, pónganle el candado a la proporción y ya pueden subirle o bajarle el tamaño de su imagen para que no pierda proporción, ¿ok? De los demás valores, bueno, si acaso podrían activar este que dice forzar dos caras. Este es un valor que lo que va a hacer es que si hay una geometría que tiene algún error, 3D Max va a tratar de normalizar esos errores, ¿ok? Para que si tiene una cara, una normal que no está positiva del lado correcto, va a tratar de forzar a que se vea bien. Esto es por si tienen errores en su modelo. Si el modelo lo ven bien, lo trabajaron con calma, pues no es necesario activar esa opción. En este caso la dejo desactivada, no creo necesitarla. Pero bueno. La pestaña de V-Ray tiene varias cosas, pero finalmente lo único que nos va a interesar ahorita es esta parte del Image Sampler que está en esta sección. Tiene el Frame Buffer, switches globales, IPR, no nos interesa nada de eso, nos interesa esta parte que dice el Image Sampler, que es el cómo se renderiza, ¿ok? Finalmente hay dos formas de renderizar, una de manera progresiva y otra que se le llama por buckets, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Por buckets, la voy a poner por buckets y voy a lanzar un render, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Digamos que esta es la versión viejita de cómo se renderiza por buckets, porque lo que hace el programa es que empieza a generar cuadritos y empieza a calcular por cuadritos qué pasa en cada zona, ¿ok? Eso es un bucket, o sea, por una caja. Ay, me está renderizando eso, ahorita le cambio la imagen, pero bueno. Primero hace el precálculo y ahí empiezan a aparecer esos cuadritos, ¿ok? Son los buckets. Entonces, esto es la manera vieja de hacerlo, ¿ok? Entonces, digamos que la manera en buckets les va a dar una calidad muchísimo mejor, siempre en el render, el hacerlo por bucket, pero va a ser mucho más tardado, ¿ok? Porque hasta que no termine un cuadrito de calcular, no se va a pasar al que sigue. Entonces, ahí es esa desventaja. Son mejores calidades, pero a costa de tiempo de render. Lo voy a parar. Lo voy a quitar aquí y ponerlo otra vez. Lo voy a regresar a progresivo y lo voy a volver a poner render. Y el render progresivo, como su nombre lo indica, va a renderizar toda la imagen de manera progresiva, va a hacer los cálculos en toda la imagen hasta tratar de refinarla toda al mismo tiempo, ¿ok? ¿Cuál es esta ventaja? Que bueno, puede que no lo dejen terminar, o sea, que ya lleve 10 minutos renderizando o 15 minutos y dice que le faltan otros 30 o 40, pero ya ven la imagen bien, lo pueden parar y salvar. A diferencia del bucket, los buckets hasta que no terminan, pues van a tener una imagen parcial, ¿no? Con una parte negra y la otra parte renderizada. Pero el progresivo no, el progresivo está limpiando y dándole pasadas. Aquí empiezan a aparecer cuántos pasos lleva las pasadas. Aquí, por ejemplo, empieza a decir que lleva 2 pasos, ¿no? Y el tiempo que lleva renderizando, que son 33 segundos, y va a empezar a hacer pasos y pasos y pasos, hasta empezar a quitar el ruido. El ruido es todo este grano, todos estos puntitos que se ven en la imagen, eso es el ruido, todo ese grano. Entonces, todo eso lo va a ir limpiando de manera progresiva en toda la imagen. ¿Ok? Lo voy a parar otra vez. Entonces, de manera, lo mejor ya ahorita es que lo hagan por progresivo, ¿ok? Nada más déjenlo progresivo. Y después aquí les va a aparecer unos valores, ¿ok? No los muevan. De manera nativa, V-Ray les va a dar la mejor calidad posible, ¿ok? Pero, ahí lo único que sí vamos a mover es este valor, Noise Threshold, ¿ok? Esto es la tolerancia de ruido. Esa es la tolerancia de ruido que V-Ray va a tratar de alcanzar. 0.01 es un valor bajísimo, o sea, es una imagen nítida, muy limpia. Es una imagen que no va a tener ni un solo granito de ese ruido, pero es un tiempo de render mucho, mucho mayor, ¿ok?
¿Cuánto? Pues depende de la imagen, depende qué tantos reflejos, qué tantas refracciones, qué tantas cosas tengamos, es el tiempo del render, ¿ok? Pero finalmente, ahorita lo voy a dar a renderizar, entre más bajo sea este valor, si le ponen .001 todavía es un valor más bajo, entonces es una imagen más limpia todavía, pero pues se va a tardar más en limpiarla a esa cantidad, ¿ok? Si le ponen .1, pues es un valor muy alto, va a ser una imagen muy ruidosa. Entonces, este valor, el noise threshold, es el que va a determinar qué tanto se tarda su render, ¿ok? Porque es lo que V-Ray va a tratar de generar, de que el ruido sea lo menos posible, ¿ok? Aquí abajo les va a decir cuál es el tiempo estimado, ahorita apenas empieza a pasar, pero en algún momento les va a decir que tiene un tiempo estimado en el que va a terminar. Por ejemplo, aquí dice que el primer valor es lo que va renderizando y el segundo valor es el que estima limpiar esa imagen, ¿ok? Aquí dice que se va a tardar 106 horas en limpiar esa imagen. No se tarda tanto, ¿no? Pero finalmente, sí es algo a considerar, ¿no? Generalmente a los 20, 30 minutos van a ver que ya está bastante limpia. No me voy a esperar 20, 30 minutos. Pero finalmente va a ir pasando, va a ir limpiando la imagen, va dando pasos y pasos. Ahorita lleva 5 pasos. 5 pases, perdón, no pasos, 5 pases, 5 pasadas. Pero entre más las haga, más limpia y más limpia va a renderizar la imagen. Ok, voy a dejarlo renderizando en lo que vamos avanzando en la presentación. Ok, la pestaña de V-Ray. En la segunda pestaña de V-Ray tenemos aquí en la parte después del noise threshold, que es el valor que les va a decir cuánto se va a tardar, es el filtro de la imagen, ¿ok? ¿Esto qué es lo que va a eliminar? Por defecto viene este que se llama V-Ray Lang Source Filter. Lo pueden experimentar con otros, si quieren, pueden hacerlo si quieren. ¿No? ¿Qué es este filtro? Este filtro lo que hace es eliminar el diente de sierra, ¿ok? Cuando hay una línea inclinada en una imagen en tercera dimensión, pues la imagen en tercera dimensión se genera por píxeles, ¿no? Y los píxeles son cuadritos. Entonces, cuando hay líneas inclinadas, es donde tienden a aparecer, como se ve aquí, alcanzan a ver ese diente de sierra, ahí en esa sombra. ¿Okay? En esta sombra se ve ese diente de sierra, literalmente una escalerita que se va formando. ¿Okay? Entonces, esos filtros, ese filtro de imagen va a tratar ya de, cuando se aleja la imagen, cuando no la vemos muy de cerca, tratar de que esas líneas sean limpias. Va a tratar de quitar ese diente de sierra. ¿Okay? Por defecto, como les digo, la configuración por defecto de V-Ray es muy buena. Pueden jugar probar otros filtros. Ya es al gusto, ¿ok? Y en la parte de abajo, que es el ambiente, bien apagado. Pero igual lo podrían prender y como ven, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que es un GI. GI se refiere a iluminación global, o en inglés Global Illumination. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si nosotros la prendiéramos, ahorita ya está renderizando, pero si la prendiéramos, lo que va a pasar es que va a teñir toda la imagen de este tinte azul, ¿okay? Porque está aplicándole a toda la imagen una iluminación global con ese tinte azulado. Eso es a veces mejor hacerlo en postproducción que hacerlo aquí, ¿no? Pero es una consideración que pueden tener, ¿ok? Realmente yo no le movería mucho ahí. Y finalmente, nada más para breviario cultural, tampoco hay que moverle, pero el color mapping, que es el cómo interpreta el motor de render los colores, por defecto viene en Reinhardt, ¿ok? Y con un valor de 1 en multiplicador y un valor de quemado en 1, ¿ok? Esto cambia, digamos, el cómo se ve el color. Multiplicador se va a ver más luminoso. Burn Value se va a ver más saturado, ¿ok? No los muevan, ¿por qué? Porque esta configuración por defecto de Reinhardt con un multiplicador 1 y valor de quemado de 1 nos va a arrojar un render lineal. Acuérdense, estamos trabajando en flujo de trabajo lineal. Que el espacio sea lineal, que el cálculo de la luz sea lineal. Esta configuración de color es esa configuración de flujo de trabajo lineal. Entonces, no lo muevan, nada más sepan que está bien así. ¿Okay? Después viene la pestaña de Global Illumination, de GI. ¿Okay?
Esto es lo que nos hace el rebote de la luz, ¿ok? Esto es lo que permite al motor de render crear un rayo de luz artificial que rebote en el objeto y que pegue en la cámara, o que rebote y luego llegue a la cámara. Eso es lo que permite eso, ¿ok? Hacer esa iluminación secundaria, es el GI, es lo que lo permite. Ok, vean que ya lleva, ¿cuántas pasadas? Ahorita lleva 32 pases, 32 pasadas, y ya va mucho más definido, ya hay menos ruido aquí arriba, ¿no? Ya se empieza a ver mucho mejor la imagen. Vamos a dejarla que siga renderizando mientras vemos la presentación. Entonces, por defecto viene la configuración de Brute Force y Light Cache, que es una configuración óptima, ¿ok? Si ustedes despliegan aquí, pueden ponerle Brute Force y Brute Force. ¿Qué quiere decir eso de Brute Force y Light Cache? Digamos que, como dice ahí, es el motor de render, ¿ok? Brute Force, como su nombre lo indica, fuerza bruta, calcula cada rayo, ¿ok? O sea, es un cálculo lo más exacto posible, ¿ok? Entonces, digamos que eso es lo que lo va a hacer real el cálculo de la iluminación, porque trata de calcular cada rayo de esa luz. Y Light Cache es un método de aproximación, ¿ok? Lo primero que aparece cuando renderizamos, que es ese como previo de iluminación, es el Light Cache, que está tratando de aproximar cómo se vería esa iluminación. Podríamos ponerle las dos aquí en Brute Force y sería un cálculo mucho mejor, sería una imagen más nítida en iluminación, pero el render se iría todavía más arriba en tiempo, ¿ok? Digamos que esta configuración es muy buena, y nada más por recomendación, el Light Cache, que es esta parte que viene aquí configurada, por defecto viene en 1000 subdivisiones, ¿ok? Esto es la calidad de la iluminación. La recomendación es que el Light Cache sea más o menos, o mínimo, que nunca baje de 1000, ¿ok? Nunca debe de bajar de 1000. Pero si empiezan a tener imágenes más grandes, por ejemplo, ahorita que es una imagen de 1000 y cacho, está perfecto, 1000 subdivisiones. Pero imágenes más grandes en 4K, o sea, de 2000 píxeles o de 4000 píxeles, 2K, 4K, lo que en realidad tienen que ver es que el Light Cache, las subdivisiones, sea mínimo el 60% del lado más largo de su render, ¿ok? Si un lado es de 4000, o sea, de 4000 píxeles, multiplican 4000 por 0.6 y lo que les dé, le aumentan la subdivisión, ¿ok? Para garantizar esa buena calidad. No siempre 1000 les va a funcionar. Digamos que renders entre un tamaño de 1000 y 2000 va a salir bien, pero ya más alto tienen que pensar en mínimo el 60% del lado más grande. El Brute Force, pues como pueden ver, aquí no lo encuentran porque pues es totalmente pues fuerza bruta, entonces no hay nada que configurarle porque va a calcular de manera bruta cada rayo. Pero esa combinación de Brute Force y Light Cache da una muy buena optimización de tiempo con calidad, ¿ok? Como breviario cultural, anteriormente, en vez de Brute Force, se trabajaba con el mapa de irradiación, que también es un método de aproximación. Se usaba mapa de irradiación y Light Cache. En vez de Brute Force y Light Cache, se usaba Irradiance Map y Light Cache, y daba resultados buenos con un tiempo de render muy bajo, ¿ok? Pero, como ven aquí, ya no está actualizado, ¿ok? Ya, o sea, sigue apareciendo, porque hay gente que le gusta seguirlo ocupando, pero Chaos Group ya no va a seguir trabajando sobre ese motor de render, porque no es físicamente correcto, que es un método de aproximación, y Brute Force no, Brute Force es correcto, es cálculo de física. Entonces, anteriormente se hacía de esa manera, eran mucho más rápidos los renders, pero un poquito de menos calidad, y ahorita digamos que ya son físicamente correctos, ¿ok? En la pestaña de Settings, no le vamos a mover nada más para que lo sepan. Está el manejo del color, que por defecto viene en estándar RGB, ¿ok? sRGB quiere decir estándar RGB, ¿ok? Eso es para trabajarlo ya después en métodos de postproducción. Lo vamos a dejar en estándar RGB, no lo vamos a mover nada más ahí por cuestión
de breviario cultural. Está la otra opción que se llama ACES. Investiguen sobre ACES. Es un movimiento, es una manera de trabajo que se creó un grupo de personas. Crearon ACES, que digamos que trata de ser el estándar de color en la industria en general. Sobre todo en la industria del cine. ¿Okay? Es el cómo ajustan los colores para cómo se debería ver el rojo en realidad, cómo se debería ver el verde en la realidad, en una pantalla. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos trabajando con estándar RGB, pero ACES es una manera que también está siendo muy nueva. Bueno, se está empujando cada vez más. Entonces, investíguenlo. Lo que es ACES es interesante. Sobre todo está enfocado en cine. Si le ponen ACES. No, eso no es. ¿Dónde está? ACES, aquí está. ACES International. ACES.org. Ese es color. Es ese, es ACES Central. Entonces es el cómo se deberían ver los colores, ¿ok? Por aquí está el ejemplo de donde hacen esa graduación de color. Déjenme ver si está por aquí. Quiero que lo vean. El color es un tema bien interesante, muy complejo. Muy complejo. Pero justo ese manejo del color que hace que se vean, que se sienta de una intención o de otra las imágenes, es ese mapeado, ese manejo del color. Y ACES está siendo cada vez más popular. Ahorita sigue siendo estándar RGB. Pero ahí investiguenle como breviario cultural. Investiguen lo que es ACES. Se meten en ese hoyo de conejo a ver si les gusta. ¿Ok? Entonces, finalmente vean que no es mucho lo que le movemos a la configuración del render. Ok, lleva 82 pasadas. Lleva 82 pasadas. Dice que termina en 2 horas. Ya bajó de las 100 y pico. Dice que termina en 2 horas. Pero vean que ya el ruido aquí es mucho menos. Ya es mucho mejor, ¿no? Ya la imagen está mucho más nítida después de 82 pasadas. Y 13 minutos de renderizado. Y bueno, si nosotros vemos, digamos que... ok, ya realizamos este render y nos vamos aquí a la parte de arriba, donde están las capas o los canales de renderizado. Vemos que solo tenemos dos, el RGB y el alfa, ¿ok? El alfa, bueno, ahí lo ven, es finalmente el fondo, donde no hay geometría, ese es el alfa, ¿no? Sirve para crear máscaras en Photoshop y cambiarle el cielo, poder quitar ese cielo y poner otro, para eso sirven las máscaras. Una imagen PNG que no tiene fondo es porque trae un canal alfa, ¿okay? Trae un canal alfa que hace que solamente se vea la imagen y no se vea ese borde blanco. Entonces para eso sirve el canal alfa, para que haya imágenes sin fondo. Pero finalmente nosotros lo que vamos a hacer ahora es pedirle más información al motor de render, ¿ok? Porque podemos decir, ok, ya se ve el render, se ve bien. Ya le hicimos nuestro ajuste aquí de exposición y las curvas de color para que se vea bonito, para que se vea mejor. Ya se lo hicimos. Pero bueno, hay más, ¿no? O sea, la última pestaña
la última pestaña de Common, Bitrate, GI, Settings, y la última pestaña que se llama Render Elements es la que nos va a permitir tener más información, ¿ok? Más información. Voy a parar esta imagen, ¿ok? La voy a parar hasta ahí. Y bueno, pues es un resultado muy bueno. Para 13 minutos de render se ve bastante bien. Entonces, desde esta pestaña de Render Elements le voy a agregar cosas, ¿ok? Por defecto, Bitrate ya está haciendo cálculos. Ya está haciendo los cálculos. Pero lo que le vamos a pedir ahora, Render Elements, agregar, ¿ok? Lo que le voy a pedir ahora es que me muestre esos cálculos. O sea, porque no me los está mostrando. Los está haciendo, pero no me los está mostrando. Entonces le voy a decir que me agregue. Lo más común, ahí tienen, ya vean que hay un montón de cosas. Pero lo más común que vamos a estar ocupando es estos canales, que es el Diffuse Filter, la iluminación global, el Light Mix, el Bitrate Light Mix. ¿Okay? Los voy a ir agregando. El Bitrate Diffuse Filter, el Global Illumination con Control, el Bitrate Lightning, el Light Mix. ¿Ok? Los voy a agregar, ya están ahí. Y después más abajo voy a encontrar lo que es Bitrate Reflections, Refractions, Render ID y Especulares. ¿Ok? Es como lo más común. Bitrate Reflection, Bitrate Reflection, Bitrate Refraction, Bitrate Render ID y Bitrate Especular. ¿Ok? Y Bitrate Especular. ¿Ok? ¿Sale? Y voy a volver a lanzar el render. ¿Ok? Ya le pedí, porque ya está haciendo esos cálculos. Lo único que le estoy diciendo a Bitrate, ¿ok? Muéstrame esos cálculos. ¿Vale? Ya los estás haciendo, qué bueno, porque estás generando esa imagen, pero necesito verlos. Necesito saber qué pasa con esa información, ¿ok? Acuérdense que todo esto no es una imagen, es información. Es información de cálculos de iluminación. Y entonces, al momento de desplegar la lista, esta es la captura, ahorita lo vamos a ver ya en el programa, ya no solo aparece RGB y alfa, sino que van a empezar a aparecer todo eso que le pedimos, ¿no? El color, que es el difuso, esto nos sirve para ver si los materiales están bien hechos, la iluminación global, que es como la iluminación del cielo, el Bitrate Lightning, la iluminación que solamente está generando el sol, la iluminación de las lámparas que tenemos, la iluminación del ambiente, las cosas que se están iluminando, que no tenemos aquí nada, lo que está reflejando, lo que está refractando, y lo que está teniendo reflejos especulares, que son los reflejos que se generan en la superficie de los objetos. Y cada una de esas cosas genera un canal de renderizado. ¿Ok? El alfa, pues es el mismo alfa que veíamos. Lo voy a dar hacia abajo. El color, el Bitrate Diffuse, vean que es el color de los materiales, el puro difuso. ¿Para qué nos sirve esto? Acuérdense que cuando veíamos los materiales, decíamos que los colores se deben ver ligeramente desaturados, ¿ok? Si se ven muy saturados, es que el material está mal hecho. Entonces, mientras no se vea demasiado saturado, como aquí se ve bastante bien, mientras no se ve algo súper desaturado, está bien. Esto se ve negro, porque son un material de metal, estos son decals, esto es agua con refracciones y esto es pelo. Por eso se ve así, porque realmente no hay difuso. ¿Ok? Esta es la iluminación global, vean que es diferente información. Esta es la luz del sol, es únicamente el sol. Esa es la luz que está generando el sol, nada más. Esa es la luz que está generando el sol ya con rebote. Estas son las luces que pusimos que no vemos en esta toma. Esa es otra luz que sí puse ahí en la lamparita. Ese es el cálculo nada más de la lamparita. ¿Sí? Ese es el cálculo del ambiente, o sea, del cielo, lo que está iluminando el cielo. Estas son las reflexiones, todo lo que está reflejando es eso, es puro reflejo, el cálculo de puro reflejo. Lo que está refractando, que en este caso pues nada más es el agua, lo único que está generando refracciones. El Render ID, este es un canal sumamente útil porque como ven, lo que crea esto es manchas de colores que en Photoshop podemos agarrar para crear máscaras y hacer cosas interesantes, ¿okay? Que ya veremos la siguiente clase.
En los especulares, que realmente no hay muchos especulares aquí, algunos aquí en el piso que está generando especulares, aquí en esto, y pues todo lo que hay aquí en este reflejo directo del sol. Pero vean que todo eso que estaba calculando, lo único que estamos diciendo es que nos lo muestre, ¿ok? Seguimos teniendo nuestra imagen, pero finalmente ya tenemos más información, ¿ok? Le voy a parar. Voy a parar. Y todo eso nos va a servir en la postproducción. Ahora, hay un elemento que por defecto viene cargado en V-Ray para SketchUp y para Revit, pero aquí hay que activarlo, que es el denoiser. Acuérdense que teníamos el valor del noise threshold, la tolerancia al ruido, ¿ok? Que determinaba cuánto iba a tardar el render, ¿ok? Hay un objeto, perdón, un render ID, un render element, perdón, que se llama V-Ray Denoiser, y que lo que va a hacer, lo que hace este denoiser, es que nos va a bajar el tiempo de renderizado, ¿ok? Va a bajar el tiempo de renderizado tratando de limpiar la imagen con inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, por defecto viene V-Ray Denoiser por defecto. Si tienen una tarjeta de video que lo soporte, pueden probar el de NVIDIA, ¿ok? Pero finalmente lo que va a hacer esto es que nos va a bajar el tiempo de renderizado. Lo voy a activar. Aquí en la parte de abajo lo dejo como V-Ray por defecto. El V-Ray, o lo voy a dejar el EI porque tengo la RTX. Pero para esto le vamos a bajar al Noise Threshold, aquí. Le vamos a bajar de 0.01, se lo ponemos en 0.1. O sea, lo estamos bajando 100 veces. Le estamos diciendo que 100 veces aceptamos ruido 100 veces más. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Que va, mediante cálculos, va a generar diferentes capas. Va a generar diferentes cálculos adicionales. Y con esos cálculos adicionales va a tratar de limpiar la imagen. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que sí va a limpiar la imagen, va a ser un render más rápido, va a ser una imagen más rápida, pero puede llegar a perder calidad en cosas que están muy cerca. ¿Ok? Porque digamos que está como si estuviera dando una embarrada a todo. Para quitarle el ruido es como si le diera una embarrada a todo para tratar de emparejar las texturas. ¿Ok? Y eso puede a veces perder un poco de detalle en sus materiales. Puede ser que no, puede ser que sí, depende del material. Entonces tengan en cuenta que al usar un denoiser, lo que puede estar ocasionando el denoiser es que pierdan la textura, ¿okay? Que pierdan la calidad del material. Entonces es algo a tomar en cuenta, pero que sí les va a cambiar los tiempos de render, se los va a reducir muchísimo, ¿ok? Generalmente puede que sea dentro de la misma capa RGB que lo haga dentro del mismo canal, o que cree un canal adicional que se llame Effects Resolve, que es ya los cálculos que esté haciendo para generar esa eliminación del ruido, ¿ok? Aquí, por ejemplo, puse el de NVIDIA y vean que ya aquí abajo aparece Effects Resolve, ¿ok? Entonces vean que en 1 minuto con 13, vean el ruido que ya me quitó. Hace rato lo dejamos 13 minutos. Y ahorita en 1 minuto ya me quitó todo ese ruido mediante el denoiser. Pero sí se está perdiendo un poquito aquí, sobre todo. En estas se ven ya pues muy lisas, ¿no? Son superficies muy lisas, pero ya no tienen ruido. Entonces es una con otra. A veces necesitamos sacar un render rápido y pues ocupamos el denoiser. Si tenemos el tiempo para que el render haga lo suyo, pues quitamos el denoiser y vamos a tener mejor calidad. Depende de qué necesitemos o qué queramos. Pero vean que en menos de 2 minutos tenemos casi el mismo nivel de ruido que con 13 minutos hace un momento. ¿Ok? Entonces el denoiser les va a bajar el tiempo de render muchísimo. Ahorita lo hice con el de NVIDIA, pero el de V-Ray normal por defecto les funciona igual, también les da muy buenos resultados, pero baja el ruido de la imagen a costa de la calidad. ¿Ok?
2 minutos y vean la calidad, ¿no? Se ve muy bien y como les digo, aparecen aquí más cálculos. Ahí dice Virrey especular, el denoiser, ahí está, es lo que está generando. Está calculando el albedo para el denoiser, las normales y con eso está generando este denoiser. Entonces es una imagen mucho más rápida, pero pueden perder un poquito de calidad, entonces hay cuidado, ¿ok? Es una herramienta súper útil, ¿vale? Entonces, vamos a salvar toda esta información para la siguiente semana empezar a trabajar ya con la postproducción. Acuérdense, este es el render, pero hay que pasarlo por una postproducción, siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahorita ya lo voy a parar aquí, ¿ok? Voy a apagar la capa de curvas. Voy a apagar la capa de curvas. Vean la diferencia. Esta es la capa de RGB. Y el Effect Result. Pero bueno, voy a apagar la capa de curvas que me da ese contraste. Solamente voy a dejar la capa de exposición prendida. Y para salvar, si ustedes le pican nada más en salvar, solamente les va a salvar el canal que esté aquí. El que diga RGB, el que diga, solamente les va a salvar esa información. Pero nosotros necesitamos toda esta información en un solo archivo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le damos clic al triangulito o le damos un clic sostenido a esto y le vamos a decir que vamos a salvar todos los canales en un solo archivo. Solo queremos toda esa información en un solo archivo, ¿ok? Y le voy a decir que toda esa información está en un solo archivo, ¿ok? Este equipo, archivo en D. Y aquí le voy a poner render. Y bien importante, tienen que salvar en un formato de EXR. Acuérdense, este es flujo de trabajo lineal. No guarden un JPG, no guarden un PNG, no. Este es un archivo que desde que vimos el tema de flujo de trabajo lineal, es un archivo de imagen de punto flotante. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de archivo no altera la información del color, no aplica una curva de gama, no alteran la gama de la información, ¿ok? Y ahí va a estar toda esa información de la iluminación, pero no es un archivo pequeño, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Le voy a poner aquí, prueba, -01, y lo voy a guardar en EXR. Y ese archivo, nada más para que lo vean, ya para ir cerrando. Ese archivo con toda esa información ahorita. Bueno, ahorita salió bastante decente. Ah, no tan decente. Está pesando 70 megas. ¿Ok? Ese archivo de una sola imagen está pesando 70 megas. No es un JPG, es un EXR que tiene muchísima información. Si yo lo salvara como un JPG, si quisiera salvar nada más esa imagen, nada más para que entiendan la diferencia, que no deben hacer eso, lo voy a salvar como un JPG. Prueba JP. Ok. El archivo de JPG pesa 695 kilobytes, pero le fue aplicado una corrección de gama, o sea, una curva. O sea, esta información ya se perdió, ya es una imagen común y corriente que no me sirve para postproducción. Para nada me sirve. ¿Ok? Y el EXR es un archivo que pesa 70 megas, pero cuando lo abramos vamos a ver por qué pesa eso.